¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier parte del mundo donde nos vea, donde sintonice nuestro podcast y hablamos solo de autismo. Quiero recordarles, por favor, que compartan, que le den like. Todos en el planeta, todos conocemos a alguien que tiene autismo. Hay uno cada 31 niños diagnosticado con el trastorno del espectro autista. Y esto es un tema global, no es un tema local, no es un tema nacional, es un tema global. Y para eso, hoy tenemos una persona experta en el tema. Desde la ciudad de Panamá nos acompaña la señora Miriam Meléndez, fundadora de Ángeles Valientes. A ver si entramos en línea con Miriam. Hola Miriam, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te mando un rayito de sol con frío desde Miami, Florida. Acá hace mucha calor y mucha humedad. Bueno, aquí más o menos está haciendo un poquito fresco. Se nota, se nota. Cuéntame, vamos a ver. Primero que nada, gracias por atenderme. Gracias por atenderme el otro día en Panamá, que estuve como una semana. Gracias porque eres una espectacular persona trabajando con nosotros. Me atendiste muy bien y quiero agradecerte por eso, por esa atención que nos diste. Cuéntame un poquito sobre Ángeles Valientes. Bueno, Ángeles Valientes nació hace 7 años aproximadamente y nació de mi búsqueda de buscar razones para soluciones más que nada para la vida de mi hijo. Mi hijo fue diagnosticado con trastorno del espectro autista nivel 2 y para mí fue un ir y venir, de caminar, de buscar respuestas, pero no las encontraba. Hasta que, bueno, un día empezaron a llegar esos ángeles valientes a mi vida y ahí nació Ángeles Valientes, que la intención es ayudar al padre, aconsejarlo, guiarlo, orientarlo, empoderarlo, capacitarlo para que el niño tenga las herramientas para salir adelante. Creemos firmemente que cuando la familia se involucra, la historia cambia. Queremos que las familias sean protagonistas del progreso de sus hijos, que no solamente le den la responsabilidad a un tercero, llámese un terapeuta, un maestro, sino que ellos también se involucren porque al final del camino nuestros hijos pasan mayor tiempo en casa y no podemos esperar que solamente con 2 o 3 terapias a la semana sea suficiente, sino que tenemos que involucrarnos y ser activos en ese rol, ¿no? ¿Qué es lo que tú crees con respecto al primer diagnóstico que recibe un padre cuando un niño es diagnosticado con TEA, con el trastorno del espectro autista? Yo quiero tu opinión y después vas a escuchar la mía, ¿ok? Y tú ya conoces la mía, pero creo que la estamos puliendo y está sonando un poquito mejor. Quiero mandarle saludos, antes que nada, a Christian Kafter, mi hermano ecuatoriano que nos está mirando, porque le dijimos que se conectara. Así que, Christian, si ya te conectaste, saludos de acá de Miami, Ecuador. ¿Cuál es la primera reacción de un padre cuando le dicen su hijo tiene el trastorno del espectro autista? ¿Cuál es tu opinión profesional? Mi opinión profesional es que obviamente te voy a hablar primero como mamá, que fue mi primera reacción, es entrar en duelo, entrar en negación, entrar en tristeza, en culpa, en miedo, sobre todo en el miedo, porque nos, toda la información que existe o la desinformación que existe nos lleva a pensar que el autismo es sinónimo de que el niño no va a poder tener una vida social, escolar, en fin, donde su vida va a estar limitada por ese diagnóstico. A lo largo de los años, con mi experiencia como mamá y luego como terapeuta, como coach y como mentora de madres de niños autistas, he entendido que el autismo no es más que el cerebro procesando la información de una forma distinta. Yo se lo explico a mis mamitas de esta forma. Tú eres Windows y ellos son Mac. La configuración de su cerebro es muy distinta a la nuestra, pero eso solamente lo aprendemos si nosotros como padres nos involucramos, si nosotros como padres ponemos ese esfuerzo de aprender para poder entenderlos a ellos, entender que su forma de ver la vida, de sentir, de pensar, de actuar, va a ser muy distinta a la de nosotros y hay que encontrar ese punto medio donde podamos convivir la forma en que yo vivo o la forma en que yo pienso o siento y la forma en que ellos piensan, sienten y actúan. Entonces, mi opinión desde el punto de vista profesional es que tenemos que empezar a cambiar ese chip del padre
que los nuevos papás que empiezan este camino se sientan orgullosos de que tienen un hijo con un cerebro privilegiado. Pero muchas veces ese diagnóstico de autismo viene aunado a cosas que no necesariamente tienen que ver con el diagnóstico, como la falta de sueño, como el niño hiperactivo, como el niño que no come, que no va al baño, que eso ya son otras cosas más fisiológicas, pero al final del camino tenemos que trabajar en ese cuerpecito, en esa mente, pero sobre todo trabajar a través de los padres. ¿Tú sabes tú sabes cuál es mi opinión personal? Y hay mucha gente... Lo voy a decir más bonito. Yo agarré tu frase porque me encanta, pero digo que la voy a cambiar un poquito cuando doy mis conferencias. Digo, la mayor discapacidad en la vida de un niño es la falta de conocimiento de sus padres. Bueno, me alegro que estés aplicando una teoría mía, que la discapacidad la adquiere el padre al nacimiento de un niño con trastorno del espectro de autismo. Cuando su hijo, al año, 2 años, 3 años, le dicen que es autista, créame, padre y madre, abuelos y tíos y familiares y amigos, el niño no conoce otro mundo que el de TEA, el de que él es autista, es una condición con la que el niño nace. Pero, escucha que te va a gustar, Miriam, te va a gustar. Miro para acá porque tengo tu retorno en la tela a mi derecha. Pero el padre, involuntariamente, le agregué esa palabra, involuntariamente adquiere una discapacidad. Porque la discapacidad la lleva el padre, no el niño. Lo que pasa, Oscar, es que el sistema también nos ha llevado a creer eso. Pero confías en el niño. ¿Cómo la ves? También el sistema nos ha encaminado a creer que es un tercero quien va a atender o a resolver la problemática que está teniendo el niño, y no poder socializar, el no poder estudiar, el no poder aprender. Entonces, nos han hecho creer que el especialista es el encargado de eso. Hemos delegado la responsabilidad a un tercero, incluso hemos puesto nuestra fe en una tercera persona. Cuando realmente la fe tiene que venir primero hacia el niño, hacia ti como mamá, de que tú vas a aprender cómo estimularlo. Correcto, correcto. En tu experiencia trabajando con las familias, ¿por qué el hogar juega un plan tan importante en el desarrollo de un niño con autismo? ¿Cuál es la importancia? Yo trato de hacer énfasis en las personas que, como en todo problema, empecemos por la casa, ¿verdad? Empecemos por adentro. Como acabas de decir tú, no deleguemos la responsabilidad a terceras personas. Cuéntame un poquito tu historia, porque sé que tu niño era autista y yo lo conocí en persona esperándolo para cenar, almorzar, y se bajó un autobús y llegó a donde estábamos nosotros normal. ¿Y cómo era él en su crecimiento, en sus 4 o 5 años? Mira, los primeros 4 años fueron caóticos, realmente. Yo te digo, volqué todos mis esfuerzos económicos para que otras personas lo atendieran, llámese maestros, terapeutas, especialistas, y por 4 años yo no vi progreso realmente en la vida de mi hijo. Por el contrario, él retrocedía una y otra vez. Cuando él llegó a tener su peor crisis emocional, porque era un niño agresivo, depresivo, dije, hay algo, tiene que haber algo más que yo no estoy viendo, tiene que haber algo más, tiene que existir algo más. Pero, y por esas cosas de la vida, por esas causalidades de la vida y esas diosidencias, yo, Señor, mándame, de verdad, dime qué es lo que tengo que hacer, porque ya yo no sé qué más. Y ahí llegó la información. Y la respuesta era yo. La respuesta la tenía yo. Porque yo podía llevar a mi hijo a múltiples terapias, pero cuando regresaba a casa lo dejaba dormir tarde, comía cualquier cosa, yo estaba emocionalmente demasiado inestable, y todo eso contribuía a que lo que se hacía en esa terapia en la casa se destruía. Entonces, siempre se ha dicho que el hogar es la base de la sociedad, y no solamente de la sociedad, de nuestros chicos. Porque si yo desde mi casa no puedo tener rutinas productivas, rutinas de estimulación, rutinas de aprendizaje, el niño va a aprender lo que le enseñan en la calle y no necesariamente es lo que el niño necesita.
Hay muchos chicos que van a terapia y esa terapia que le dan es muy posible que se la dan a otro niño que tal vez tenga una condición distinta. Entonces, en mi casa yo tengo que entender a mi hijo y poder buscar qué herramientas son las que él necesita según su necesidad neurológica. Pero eso va en la disciplina, en el compromiso y en el amor que el padre tenga, porque me he encontrado con muchos papás que dicen, no, es que yo estoy muy ocupado, no, es que yo no tengo tiempo. Pero es que si no lo haces tú, no va a haber nadie allá afuera que lo haga con el amor que tú lo vas a hacer. Y no va a tener la paciencia con la que tú lo vas a hacer. Y no vas a tener los resultados, porque me pasó por 4 años, invertí más de $50,000 en terapia, y yo no veía que mi hijo avanzaba. Cuando yo empecé a hacer cambios de rutina, de hábitos, de tiempos en mi casa, la historia empezó a cambiar. Porque yo, Miriam Meléndez, empecé a cambiar a nivel interno, a nivel personal. Mi hijo me convirtió en un mejor ser humano, me convirtió en una persona más coherente con la vida, me enseñó a mirar la vida de una forma distinta, porque nuestros chicos autistas tienen esa bendición, ese don de enseñarte cosas que tú jamás pensarías que tenías que aprender. Entonces yo creo que al final del camino, creo que alguna vez tú lo dijiste, y algún día va a haber un presidente autista, personas rectas de valores, personas que con esa disciplina, yo digo, mi hijo a mí me enseña tanta disciplina, él ama el karate, por ejemplo, él es atleta karateca, y es una intensidad y una entrega con su deporte, que eso me enseña a mí, digo, tengo que aprender más de mi hijo. Entonces, vuelvo y te digo, en la familia, en la casa, sucede todo, estamos mayor tiempo en la casa, entonces el papá es importante que esas rutinas que tiene, revise si están contribuyendo o están restando al neurodesarrollo de su hijo. Una pregunta, ¿qué tan importante o la importancia que tiene alinear? Porque hablamos de la rutina en la casa, ¿verdad? Y hablamos de los terapeutas. ¿Qué tan importante es para la vida de un niño el alinear el hogar, la rutina del terapeuta, junto con la rutina de la escuela? Mira, te lo voy a poner como esta analogía. Si tú vas a un gimnasio y tienes 30 máquinas distintas y 300 formas de hacer ejercicio, y tú empiezas a hacer ejercicio por aquí, por allá, por acá, y no llevas una dieta, no llevas una estructura, no tienes un plan de trabajo o un plan de entrenamiento, llega a los 3 meses y tú dices, no he bajado de peso, Eso me pasa a no mí veo siempre. esto informa. ¿Por Eso qué? siempre me Porque pasa no a mí. hay una Estoy en la estructura. clase, pero no veo resultados. Sí, no hay una estructura, no hay estrategia, no hay quien te guíe. Entonces, si tú no alineas, y esto pasa en la vida, no solamente con nuestros hijos, en nuestra vida personal también, si tú no alineas todas las cosas que tú necesitas tener balanceadas para llegar a la meta que tú quieres, no va a suceder. En una empresa, por ejemplo, si yo no tengo un departamento de ventas, si no tengo un departamento de servicios, si no tengo un departamento de compras, etcétera, la empresa no va a llegar a la meta que tiene de ser una empresa exitosa. Entonces, la casa es lo mismo, pero creemos, no, yo creo que no es que creemos, el día a día nos ha llevado a pensar que la convivencia en casa es el complemento de la vida, y no es el complemento, es la base. Según tu experiencia, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes coordinar para que los padres se vuelvan los terapeutas principales del crecimiento y del desarrollo de un niño neurodivergente? Mira, Porque tú tienes tu propia teoría, tú tienes tu metodología, te ha dado resultados. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Mira, yo más que terapeuta, yo lo que le digo a los padres es involucrar, ser el protagonista en el desarrollo de tu hijo. Porque hay tanta información y tanta desinformación, hay tantos especialistas, uno te dice una cosa, otro te dice otra cosa, y al final tú dices, ¿a quién le creo? Y como bien decimos en Panamá, no dejamos que nos metan los dedos en la boca. ¿Por qué? Porque ya entendemos, ya conocemos. Entonces, cuando tú te involucras, y aquí hay un ingrediente importante, el compromiso del padre. Si el padre no está dispuesto a tomarse una hora de su día para aprender algo que pueda hacer con su hijo, difícilmente ese niño va a avanzar. Por eso que yo me encuentro muchas veces con familias que han hecho terapia una y otra vez sin avances. ¿Por qué? Porque falta el ingrediente principal. Casualmente tenemos una conferencia la próxima semana, el martes, están cordialmente invitados,
Y si no se trata de, si se trata, y si lo que falta es conexión y no corrección, porque siempre estamos corrigiendo, pero y si lo que falta es conexión, conexión con nuestros hijos, conexión con nosotros, conexión de que el autismo vino a enseñarnos una forma distinta de ver la vida, una forma de vivir, ser mejores seres humanos. Entonces, más allá de ser un terapeuta, es convertirte en el especialista de tu hijo, de que tú sepas qué es lo que tu hijo necesita, porque te dejas guiar, porque aprendes y sobre todo le pones cariño al proceso. Si nos está escuchando en este momento un padre y quiere cambiar, ¿cuáles serían esos pequeños pasos que tiene que dar para empezar a implementar y tomar las riendas de sus niños? Porque Lo primero es observar. Créeme que hay muchísimos padres que están tan perdidos como un barco en el medio del océano sin brújula. Están así. ¿Cómo los orientamos? ¿Cuál es el primer paso a seguir? Mira, lo primero que yo le digo a ese papá, yo sé que en este momento es difícil ver el diagnóstico sin miedo. Es difícil porque hay muchos retos, hay muchos desafíos, hay muchas deficiencias que puede tener tu hijo. Lo primero es observar hasta dónde estás dispuesto a llegar. ¿Qué estás dispuesto? Hay una gran pregunta que yo me hice cuando comencé este proceso. ¿En quién estás dispuesto a convertirte para lograr llevar a tu hijo al éxito? ¿En quién estás dispuesto a convertirte? ¿Qué quiere decir? Que yo tenía que poner de mi parte, que yo tenía que empezar a sanar incluso emocionalmente y mentalmente muchas cosas. Entonces, lo primero, papá, obsérvate. Si realmente tú estás dispuesto. Cuando tú, por ejemplo, decides estudiar una carrera de medicina y tú tienes entre ceja y ceja que tú quieres ser médico, no importa el obstáculo que se te ponga enfrente, tú lo vas a sobrepasar porque tu idea y tu misión y tu anhelo es ser médico y lo vas a lograr. Pero si tú estudias una carrera cualquiera y te llega un obstáculo, vas a dejar esa carrera. Entonces, esa analogía quiero que la pongas en perspectiva con tu hijo. ¿Realmente tu hijo es tu carrera de vida o no es tu carrera de vida? Porque si no lo es, pues ya no hay más que hacer. Entonces, primer paso, papá, obsérvate. Si estás dispuesto a poner ese esfuerzo para convertirte en la mamá y el papá que ese niño necesita. Segundo, si ya estás dispuesto, dar ese primer paso. ¿Qué significa dar ese primer paso? Empezar a aprender, empezar a involucrarte. ¿Cómo es esto de la alimentación? ¿Cómo es esto de la desintoxicación? ¿Y cómo es que debo enseñarle a dormir? Porque al final del camino, lo que nosotros enseñamos a través de la Fundación Ángeles Valientes es hábitos y rutinas en casa. No es ciencia de cohetes, son cosas prácticas sencillas que tú vas a empezar a implementar poquito a poquito, que te van a permitir que ese niño rinda en la escuela, que ese niño rinda más en la cancha de fútbol, que ese niño rinda más en el karate, que ese niño cuando tenga las herramientas necesarias va a empezar a socializar. Y te lo digo con el corazón en la mano, porque mi hijo, a él le costaba mucho socializar, pero gracias a Dios con todas las herramientas que hicimos, todas las herramientas que pusimos en práctica, toda la estimulación que recibió, hoy tiene 16 años, va a la escuela, tiene amigos, como cualquier chico de su edad, pero no pasó de la noche a la mañana, pasó uno porque yo tomé la decisión. ¿Qué decisión? Involucrarme, tener un rol activo en su neurodesarrollo. Y segundo, dejarme guiar, porque no nos las sabemos todas y hay mucha información allá afuera, pero es importante saber qué es lo que realmente necesita tu hijo. Así que, ya saben, y lo último, que no menos importante, hay una frase que a mí me quedó resonando desde el principio. El único que tiene la última palabra sobre el diagnóstico de tu hijo es Dios. Y pregúntate si estás viviendo el diagnóstico de tu hijo desde el amor o desde el miedo. Y desde ahí toma la decisión. Si estás viviendo desde el miedo, entonces hay que hacer un cambio de chip. Y ese cambio de chip empieza por tomar la decisión de involucrarte. Está muy bueno. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales? Más allá que después las vamos a escribir en las páginas para que la gente lo pueda comunicarse contigo. Estoy al tanto y me queda muy claro que siempre se estás haciendo webinar, educando a la gente, siempre estás atrayendo a nuestra comunidad. De hecho, si vas a nuestras páginas web de autismsoccer.org, en la parte de abajo vas a tener el link para tus 2 páginas web,
estamos conectados vía nuestras referencias de Autism Soccer. Cuéntame cómo nos encontramos contigo. Claro que sí, en redes sociales, Ángeles Valientes Panamá, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, y también pues nos pueden escribir vía WhatsApp, se van al Instagram y ahí está el link directo para que vayan al WhatsApp. Nuevamente, cordialmente invitados a la próxima conferencia que tenemos martes próximo, 6 de la tarde, Panamá, donde vamos a tener a Wendy Morales, especialista en crianza de niños autistas, que mamá de un niño autista que había hecho alimentación, desintoxicación, había hecho de todo y no lograba que su hijo despegara, pero entendió cómo el vínculo emocional madre e hijo podía impactar en el neurodesarrollo de su hijo. Y eso es lo que vamos a conversar, así que cordialmente invitados. Y Oscar, de verdad, mil gracias por el espacio, porque los padres necesitan información, pero sobre todo ponerla en práctica. Porque nada vale que tú vayas cada domingo a la iglesia a escuchar el sermón, pero que en tu día a día no lo apliques. Así que muchísimas gracias, de verdad que sí. Yo cuando te conocí a ti, Miriam, me di cuenta de que es algo que está descuidado por parte de los padres en muchos casos, aquí sobre todo en Estados Unidos, donde la vida va a una velocidad increíblemente rápido y donde el aumento del costo de vida es increíblemente alto, cada vez aumenta más los costos de vida aquí en Estados Unidos, por lo menos en Miami, donde nosotros vivimos. Y los padres tienen que hacer trabajos extra y siempre tienen que estar haciendo un sacrificio más. Y a veces no es que los padres no quieran, no, pero es que por lo menos aquí en Miami la vida es tan rápida que los dos tienen que trabajar, los niños tienen que ir a la escuela, tienen que estar en terapia, están todo el día en terapia, que créeme que cuando una mamá llega a la casa, lo que menos quiere hacer es hacerle comida. Hacer un guiso de lenteja, un arroz, una sopita, algo casero, como digo yo, sopa de caldero, ¿verdad? No McDonald's, no chicken nugget, no comida procesada. ¿Qué le podemos recomendar? Que se apronten el domingo, que sigan el domingo a cocinar para preparar la comida para toda la semana. Mira, Porque te lo dice una mujer que la cocina no es su fuerte. Yo tuve que aprender a hacer las preparaciones de comida los sábados, domingos, sacar un ratito para poder yo organizarme la comida de la semana, aprender yo también a comer, porque yo ni siquiera tampoco yo llevaba una alimentación saludable. Entonces, yo sé que la vida es ajetreada y que tenemos muchas responsabilidades, porque lo viví. Yo trabajaba en una empresa de 8 a 5 y en las noches dictaba clases en la universidad. Y los fines de semana hacía bienes raíces. ¿Por qué? Porque era madre soltera, mi hijo necesitaba demasiadas terapias, en fin. Pero me las tuve que ingeniar. Si yo no hacía ese esfuerzo, hoy yo tuviera un chico de 16 años medicado sin poder salir porque mi hijo era agresivo. Entonces, hay un esfuerzo que hacer, sí. Hay que buscar las formas, hay que ser ingeniosos, hay que sacar tiempo dentro del tiempo. ¿Qué significa eso? Mientras estás manejando al colegio, el trabajo, escuchar una información, un podcast que te pueda nutrir, ver un video de que te pueda, cuando vas en el metro, ver un video de cómo preparar un desayuno saludable. O sea, hay que hacer tiempo dentro del tiempo. No hay forma. El tiempo es supuestamente nuestro peor enemigo porque siempre falta, nunca nos sobra, pero cuando tienes rutinas organizadas, hábitos organizados, de alguna forma el tiempo estira. Hay una frase que yo siempre digo, el tiempo siempre está a mi favor, yo siempre llego a tiempo a todo, el tiempo trabaja a mi favor y por alguna razón misteriosa y sobrenatural, el tiempo siempre me rinde. Entonces, es cuestión de decidirlo y el tiempo se va a dar. escuché una persona el otro día que me dio gracia, porque si lo digo yo estoy loco, pero lo dijo una persona conocida, que los niños autistas vinieron a salvarnos a nosotros mismos en el futuro. O sea que el niño con autismo eh, hoy es autista, pero el día de mañana ellos nos salvarán a nosotros. Me dio mucha gracia, de hecho creo que lo reposté en mis redes, le saqué fotos y todo, porque yo siempre he pensado que el autismo es una evolución del ser humano. Yo creo que el autismo, más allá de que la gente crea que es algo X, Y o Z, yo creo que el autismo es una evolución del ser humano. Y con esto, como para terminar,
Miriam, me encantaría que le dieras un consejo a los papás, esos que tienen un niño, una niña de 2 años y hoy están recibiendo el diagnóstico y de repente se ven que el mundo se les viene encima. ¿Con qué cerramos? ¿Con qué consejo le puedes dar tú a esas personas, Miriam? Mi herramienta número 1, que es la respiración, te digo, papá, si hoy estás viviendo desde el miedo, te invito a que reflexiones, a que te observes. Si estás viviendo el diagnóstico desde el miedo, entonces pon la mano en tu corazón, haz respiraciones profundas y pídele a Dios que te dé la oportunidad de sentir amor por ese diagnóstico, porque ese diagnóstico vino a cambiarte la vida. Si mi hijo no hubiese tenido el diagnóstico de autismo, yo no estuviera detrás de estas cámaras contando mi historia, no hubiese abierto la fundación, en fin, no hubiera podido impactar a las 1.500 familias que hoy tenemos la dicha de haber impactado. Entonces, el diagnóstico, detrás del diagnóstico está Dios esperándote, está el rostro de Jesús esperándote. Es que te des la oportunidad de mirar más allá del miedo y que enfrentes esa situación, ese desafío que tiene tu hijo con amor, porque no hay más nada bonito que conectar con tu hijo desde el amor. Así que mi consejo es eso. Muchas gracias, Miriam Meléndez, presidenta, fundadora de Ángeles Valiente en Panamá. Gracias por compartir con nosotros esta media hora. Fue un placer para nosotros tenerte aquí con nuestra familia de Autism Soccer y estaremos en contacto. Aunque estemos lejos, estamos muy cerquita. Muchas gracias, Miriam. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Chao, chao.